Gloria a Dios. Bueno, lindo tiempo. Bendito sea el Señor. Estoy como Pablo cuando escribió la carta a los Corintios, con temor y temblor. Es un tema difícil, es un tema muy profundo y a la vez es un tema imprescindible en la vida de los cristianos, de los servidores y en la vida de la iglesia, la unción del Espíritu Santo. Ese es el tema. Yo quisiera que podamos leer algunos versículos y todos pueden colaborar, solo me hacen una seña con la mano y búsquelo con rapidez. Yo después les voy a indicar para leerlo. Lucas 4:18. ¿Quién lo lee? Bueno, de a uno. Alejandro. Lucas 24, 48 y 49. Leonor. Salmo 92:10. Patricia. Isaías 10:27. Gloria. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Le vamos a Baradela y Silvina, 1 Juan 2:20. 1 Juan 2:20. Bueno, algunos de estos textos van a aparecer en la pantalla. Aclaro que hay tres temas que sí se van a mostrar aquí. Y hay otros temas que no van a aparecer. Así que si alguno toma nota, téngalo en cuenta que así sucederá. No podemos cambiar esta historia. Pero están siendo grabados todos los estudios. ¿Usted quiere saber cómo acceder a esa información? Gustosamente Marcelo, Joa, le pueden explicar. Así que usted puede recibir esa grabación. Muy bien, fuerza. Lucas 4:18. Palabras del Señor Jesús, su propia experiencia cuando Él llegó al templo y Él tenía la certeza y la convicción y dice al auditorio, el Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí. 24, 48 y 49. Son palabras del Cristo resucitado a sus discípulos. No empiecen el ministerio ya. Esperen ser investidos de poder de lo alto, el descenso del Espíritu Santo. Y luego me serán testigos. Jesucristo sembró en el corazón de los discípulos la importancia, ya tenían al Espíritu Santo, la importancia de ese bautismo de fuego, de esa llenura y de esa unción de poder para ministrar no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Salmo 92:10. Es la experiencia, gracias Patri, es la experiencia de David. David dice al Señor, tú aumentarás mis fuerzas, y toma una imagen de un animal que tiene una apariencia grotesca, pero es muy fuerte, el búfalo. Está hablando de la unción del Espíritu. Y luego menciona, tú me ungirás con aceite fresco. Isaías 10:27. Ese yugo de la esclavitud de Israel de otras naciones
de sus propias miserias, por causa del poder de la unción del Espíritu de Dios, sería quebrado, profetiza Isaías. El término que utiliza el escritor es la unción produce un efecto de putrefacción en ese yugo y el poder del yugo será quebrado. ¿Cómo lo traemos a nuestras vidas? La unción es el poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas para ministrar. Una definición simple, pero a la vez profunda. Y ese poder del Espíritu Santo quiebra en la vida de las personas toda atadura, todo dominio y control de adicciones, de malas costumbres, de esclavitud, de pecado. Texto siguiente, Hechos 10:38. El ministerio de Jesús testificado ahora a la distancia de algunos meses por sus discípulos. Esa unción del Espíritu Santo sobre Jesucristo, el Señor, que ya leímos en Lucas capítulo 4, obraba en él. Y una de las direcciones era hacia el enemigo de las almas, hacia el diablo, hacia Satanás, quebrando el dominio del diablo en la vida de muchas personas. Tenemos varios ejemplos en las Escrituras de la liberación que encontraban en Jesucristo de sus males. Primera Juan 2:20, otra operación de la unción del Espíritu Santo. Es la operación de la enseñanza. Ahora fíjese, dice Juan, todos tenemos la unción del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Al tener al Espíritu Santo, desde el momento de la conversión real a Jesucristo, el Espíritu es el que genera determinadas operaciones, como el nuevo nacimiento, como la conversión, como la llenura del Espíritu, como la unción. Y en ese sentido, todos tenemos la unción del Espíritu. Pero ¿cómo funciona? Todos los que tienen llave de la iglesia saben que al entrar tienen que desactivar la alarma, porque si no suena la sirena. También saben que al cerrar, al que le toca, tiene que activar la alarma. Yo le pregunto, si tú te vas, cerraste las llaves, te olvidaste de activar la alarma, ¿funcionará la alarma? No. Está programada. Tú conoces un número secreto que tienes que activar. Esta es la idea que transmite Juan. Al tener al Espíritu Santo, todos tenemos potencialmente la unción del Espíritu, pero hay que activarla. Hay que activarla. Ese es el secreto. Yo aspiro que en esta noche, humildemente, pueda transmitir desde este lugar. Yo no era el orador, le voy a aclarar. Habíamos invitado a otra persona,
a otro pastor, pero no pudo hacerlo. Ya lo sé hace un mes y pico, quiero aclarar que no hay nada improvisado. Me mira torcido, Silvina. Dios lo quiso así. Y Dios tiene algo que comunicarnos. Quiero compartirle una frase del doctor Moody. Él decía, preferiría romper piedras en los caminos que trabajar en la obra de Dios sin la unción del Espíritu Santo. Fue un grande, un evangelista, un escritor, un director de instituto bíblico, un grande. El Espíritu de Dios lo usó en gran manera. Pero él cierra esta frase célebre dándole el valor imprescindible, esencial para la vida y para el ministerio, que es la unción del Espíritu Santo. Llevamos con Irma 42 años de servicio a Dios en el ministerio pastoral, otros 4 antes de otros servicios en la iglesia. Pero debo reconocerle que por muchos años estos temas no eran hablados en la vida de la iglesia. Había otros temas, había otras modas temáticas, permítame la expresión. Y eso nos llevó a un cierto grado de ignorancia acerca de la persona divina del Espíritu Santo. Ahora, quienes estudiamos teología, jamás dudábamos de la teología del Espíritu Santo. Ese no era el punto. El punto era la experiencia con el Espíritu Santo. Y yo quiero que en esta tarde usted y yo podamos concentrarnos, voy a tratar de ser lo más práctico posible, en la experiencia con el Espíritu Santo. Esa es la clave. Cuando Moody dice que para él es imprescindible esa unción del Espíritu Santo para ministrar, está pegando en la cabeza del clavo, es imprescindible. Hay hoy un clamor por una unción de poder en la iglesia. Lo hablo en general, pero lo puedo también aplicar a nuestra realidad. Hoy la iglesia de Jesucristo en general tiene todo. Desde la perspectiva material. Si nos encontramos en la puerta de la Hermosa con ese hombre cojo que extiende la mano, nosotros no vamos a decir como Pedro, no tengo oro ni plata, no tengo nada para darte. Algo tenemos para darle. Pero ¿sabe cuál es el drama? Que no podemos decirle como Pedro, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La iglesia perdió el poder
Ese es el problema de hoy. Ese es el clamor de la vida de las iglesias contemporáneas. Hay en nosotros un desconocimiento de la persona del Espíritu. Y sin Él la vida se seca. Hay aridez. Cualquier viento contrario nos desanima. Sin esa unción del Espíritu perdemos la pasión por Jesucristo. No se enoje conmigo, pero nos da lo mismo estar que no estar en los cultos. La pasión se perdió por el Señor. Utilizando la terminología de Pablo, se apagó el espíritu. Y la única forma que se apaga el espíritu, como estuvimos estudiando en la serie de hace un mes atrás, es por el pecado, hermanos. Pelea las conductas que plantea Pablo y dice, no apaguéis al espíritu. Perdemos la perspectiva sin esa unción de lo sobrenatural de Dios y nos volvemos religiosos, evangélicos tradicionales, sin los cambios profundos en la vida. Pueden pasar 1, 4, 5, 10. ¿Qué podemos decir del poder de Jesucristo? Muy poco, porque no experimentamos esa unción. Aquellos que la han experimentado, y tomamos muchísimos ejemplos de la Biblia, han impactado siempre al mundo donde vivieron. Siempre. Y aún bajo la presión de la dolorosa experiencia de la persecución. Y en el lugar donde se movían, esa unción abría caminos, les daba fuerzas, valentía, y seguían predicando y la gente se convertía y ocurrían milagros, prodigios, y la gente se reunía en las casas y celebraba a Dios, porque la pasión que produce el Espíritu Santo estaba viva. La iglesia evangélica hoy se ha vuelto tradicional. Ha tomado una cantidad de credos de la Biblia, interpretó la conversión como el punto final de su existencia y punto. No hay más compromiso espiritual con Dios. Falta la unción del Espíritu. Falta la unción del Espíritu. Por favor, pasamos el primero, Marce. Usted y yo tenemos que diferenciar la primera experiencia en la conversión recibimos a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Yo estos últimos tiempos, Dios me mueve a decir, revisemos si verdaderamente hemos tenido ese encuentro de fe con Jesucristo y si el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Es el primer paso. No sea cosa que hemos abrazado una religión más. Ahora, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, produce ese nacimiento espiritual que da lugar a la vida cristiana. Ese texto de Romanos dice que si alguno se ha convertido, lo estoy parafraseando, ha recibido al Espíritu. Pero el que no tiene al Espíritu no se ha convertido. Es un texto muy interesante. Entonces, en primer lugar, tengo que mirarme hacia adentro. ¿Me convertí? ¿Qué evidencias hay de cambios profundos en mi corazón? ¿Qué temor de Dios se ha instalado en mi vida para amarle y obedecerle? ¿Cuáles son mis experiencias de santificación, de cambios profundos, que yo puedo testificar del poder de Dios actuando en mí? Ahora, cuando recibo el Espíritu Santo, lo recibo a Dios en la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo tiene muchas operaciones, actuaciones que produce en el cristiano. ¿Entiende? Y eso es importante, que nosotros lo conozcamos. Da dones espirituales, llena con su poder y su presencia la vida de las personas, bautiza en un encuentro de crisis con fuego la vida de las personas y unge a las personas en general, a líderes y a diversos representantes de ministerios con el poder, la unción del Espíritu Santo. Tiene muchas operaciones. Bueno, en el último encuentro el pastor Walter Pérez va a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Pero yo me estoy enfocando en la unción. Es el poder de Dios para ministrar. Se lo voy a poner en otras palabras. Cualquiera sea el ministerio que usted desarrolle en la vida de la iglesia, desde el que acomoda, desde el que limpia, del que canta, del que enseña, del que predica, cualquiera que usted se pueda imaginar, lo puede hacer en sus fuerzas, en su capacidad, en su inteligencia, o lo puede hacer bajo la unción poderosa del Espíritu. La diferencia entre uno y otro es abismal. Es abismal. Y cualquier persona con discernimiento espiritual lo interpreta, se da cuenta. El problema que nosotros tenemos hoy es que intentamos edificar nuestra vida espiritual en el poder de la carne, en mis fuerzas. Y fracasamos vez tras vez. Yo no puedo cambiar a Salvador.
La carne es más fuerte que yo. Y vez tras vez me frustro en los intentos, por lo cual debo someter mi vida al poder y la autoridad del Espíritu Santo. Es Él en mí el que me transforma. Es Él en mí el que trae esa unción fresca de su presencia en los servicios que hago para Dios. Porque si tú estás en el ministerio de la enseñanza, a veces nos equivocamos groseramente. Porque un maestro es maestro en la escuela secular, ya puede enseñar en la escuela dominical. Está equivocado. Totalmente. ¿Qué tiene que ver? Puede llegar a ser, si tiene la unción y el don, un gran maestro. De lo contrario, es un gran fracaso. Porque estamos hablando de terrenos totalmente diferentes. Yo necesito primero un llamado de parte de Dios, inequívoco. Si no tengo el llamado, me debo quedar sentado y dedicar tiempo diario a orar, a buscar de Dios cuál es el llamado. Y de acuerdo al llamado, yo ya tengo la convicción que el Espíritu Santo me ha dado los dones para responder a ese llamado. Pero aún no alcanza. Necesito la unción, el poder. Entonces mi enseñanza no es mera transferencia de conocimiento. Mi enseñanza cala profundo en el que lo escucha y recibe una influencia transformadora en su vida, porque es el Espíritu Santo el que le comunica. De lo contrario, es mera información. Ahora, esto es para mí también. ¿Cuántos sermones usted ha escuchado en su vida? Cientos, miles. ¿Cuántos le han transformado verdaderamente? Y tal vez de un determinado tema, decenas. Hermanos, sin el poder del Espíritu Santo en su unción, obrando en nosotros, nada podemos hacer que dé fruto permanente y que sacuda las puertas del infierno y de gloria a Dios. Sépalo. Es así. No nos va a gustar, porque a nuestro orgullo dice, no, está exagerando. No, ni un ápice. Eso enseña la Escritura. Eso enseña la Escritura. Aquella iglesia primitiva vivía en ese poder y creció, se multiplicó, impactó un mundo hostil y llegó hasta el mismo estrado de Nerón, el cual enloqueció y mandó a perseguir y matar a los cristianos. Yo me pregunto, hoy, ¿qué impacto tiene la iglesia evangélica en la Argentina? Muy pequeño, hermanos, muy pequeños. Nos buscan los políticos para que los votemos. Y necesitamos hacer marchas y contramarchas para mostrarnos. Nos falta el poder del Espíritu Santo. Falta que Dios levante profetas llenos de ese poder y se paren y denuncien el pecado para arrepentimiento a nuestra nación. Pero está. Esa es la buena noticia. Tú tienes ese espíritu.
Está en ti. Pero necesitas activarlo como a la alarma. Si no, no tiene eficacia, no actúa. Tal vez te preguntas, ¿y cómo hago para activarlo? Ya vamos a responder esa pregunta. Esto nos lleva, hermanos, a edificar nuestro camino en relación al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, siempre con la base bíblica, vamos a edificar nuestra manera de comunicarnos con Él. No me lo conteste. ¿Usted habla con el Espíritu Santo? No me lo conteste. ¿Usted lo escucha al Espíritu Santo? Usted tiene comunión, como dice Pablo a los Corintios, y la comunión del Espíritu Santo. Seguramente es un camino que tenemos que descubrir cada uno para conocer al Espíritu Santo. Cuando yo lo conozco, en mi experiencia personal de todos los días, voy a descubrir su potencial para mi vida, su potencial para el ministerio. Hermanos, por años nos sembraron temor del Espíritu Santo. Yo voy a hablar clarito. Miedo del Espíritu Santo. Olvídese de esas enseñanzas erróneas. Sin Él no podemos hacer nada en la vida cristiana. Sin su poder, sin su actuación, sin su llenura, sin la experiencia diaria. Yo estos días le decía a Irma, mira, descubrí un texto. El Espíritu Santo le habla a Pedro, pero como estamos hablando nosotros. Lo invitaron para ir a una casa, a otra ciudad, y Pedro estaba dubitativo, y el Espíritu Santo le dice, Pedro, ve sin temor. Preguntó, hermanos, necesitamos conocer al Espíritu de Dios, hablar con Él, escucharlo a Él. En la toma de decisiones, en el análisis, en el examen personal. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Cómo está mi relación con Cristo, con Dios? ¿Qué desea de mí el Espíritu Santo? Preguntarle, Señor, esto es muy fuerte, esta adicción está afirmada en mi vida. Muéstrame, Espíritu Santo, vénsela, quiébrala. Entonces, sí, el Espíritu Santo está en nosotros, gloria a Dios, pero necesitamos conocerlo. Desde la teología, para no caer en ninguna herejía, pero en la experiencia personal cada día. En la experiencia. ¿Cómo me relaciono con Él? Te dirá, ¿y los demás? Sí, usted tiene que relacionarse con el Padre, con Dios, el Dios amado. Usted tiene que relacionarse con Jesucristo, el Señor, el Salvador, mi Dios. Tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo de igual manera cada día. Cada día, hermanos, tenga un contacto con el Espíritu. Va a empezar a calentar el corazón. Y va a empezar a darnos una perspectiva diferente del ministerio, de la vida cristiana y de lo que sucede en el mundo afuera. ¿Cuántos se convierten? ¿Cuántos se convierten? Está el préstamo, la transferencia y el turismo. 100 salen de una iglesia y van a otra,
y 50 de esas a una tercera y 25 a otras y 50 a otras. Eso no es crecimiento. ¿Entiende? Verdadero crecimiento lo produce el Espíritu Santo de Dios. Marcelo, por favor, pasamos otra. Para servir a Dios necesitamos esa investidura del poder de lo alto. Hay un libro que escribió nuestro fundador, Alberto Benjamín Simpson, El poder de lo alto. Y él habla y dice, en realidad, lo que tenemos en la Biblia como Hechos de los Apóstoles tendría que llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Usted se apasiona, usted lea el Hecho de los Apóstoles. Y la persona que emerge es Dios Espíritu Santo obrando, plantando la iglesia, actuando milagros, cosas maravillosas. Experimentando la iglesia frutos. ¿No le ha sucedido que siembra mucho y se cosecha poco? Con fidelidad, con amor, intentamos, pero no llegamos a la multiplicación que anhelamos. Hay como un desierto de aridez alrededor nuestro. Ahora, cuando Jesús expresa esas palabras en Lucas 24, le está diciendo, no pierdan el tiempo en predicar sin recibir esa unción, sin ser investidos de poder desde lo alto. ¿Cuánto tiempo dedicamos semanalmente a pedir por temas que no son esenciales a nuestra vida cristiana, hermanos? Y yo me incluyo, como usted. ¿Y cuánto tiempo dedicamos cada día a decir, Señor, recibí tu unción, renuévala, multiplícala? Hoy me vuelvo a entregar a ti. Sí, Señor, lléname de ti. Lléname de ti. ¿Cuánto tiempo lo buscamos con el corazón? Si serán media hora, 15 minutos, todos los días, todos los días, todos los días. No lo hacemos. Pero pedimos por el problema tal cual, tal cual. No es esencial. Porque cuando el Espíritu de Dios nos toma, Él sabe lo que necesitamos. Y Él bendice, multiplica y añade para satisfacerlo. Casi no necesitamos pedirle constantemente, pero sí la esencia. La esencia. Es en ese encuentro con el Espíritu de cada día donde Él nos hablará y donde su presencia nos transformará verdaderamente de adentro hacia afuera, en donde generará una pasión nueva. Yo anhelo y espero el culto de oración, el sábado los jóvenes, el domingo, es mi prioridad, vengo, celebro, en la semana oro y digo, Señor, ¿a quién voy a hablar de ti? Lléname de tu espíritu para hacerlo con amor y con autoridad. Activamos. Necesitamos activar esa unción.
es imprescindible para ministrar a Dios. Hermanos queridos, fíjense que todo hombre y mujer usados por Dios en la Biblia, siempre, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron la unción del Espíritu Santo, ese bautismo poderoso de fuego, siempre. Siempre. Y yo te animo a una búsqueda distinta del Espíritu. Y te animo a que podamos construir cada uno nuestro propio camino en relación con Él. ¿Cuáles son los impedimentos? La ignorancia acerca del Espíritu. Ya lo hablamos. Es clave el Espíritu. La impureza es un impedimento para experimentar el poder del Espíritu Santo. No sabía lo que iba a predicar Susana. Sí, sabía el tema, pero no lo que iba a decir. Hermanos, es así. Tú no le vas a presentar tu corazón impuro para que Dios lo llene. No lo va a llenar. No lo va a llenar. El corazón tiene que estar limpio. Todo pecado que yo reconozco que pudiera estar en mi vida debe ser confesado y debemos apartarnos de él, porque el pecado nos destruye. Entonces, cuando yo le digo, Espíritu Santo, lléname, bautízame, úngeme, y se está preparado tu corazón. Lo voy a hacer. Y tú sabes cuando el Espíritu actúa en ti. Hermano, uno lo siente. A veces hay predicadores que acostumbran a decirlo, otros que no, pero te dicen, el Espíritu Santo está aquí, la unción está aquí. Y usted dice, es un cuento. No, no es un cuento. No es un cuento. Quienes estamos largos años sobre la plataforma, lo percibimos cuando está y cuando no está. Y tú también lo percibes. Si tomas ese discernimiento, te das cuenta cómo ese poder se manifiesta, cómo Dios te habla, cómo el Espíritu llega a tu corazón. Y es maravilloso. Y es maravilloso. Y de pronto hay una expresión grande de dones que se movilizan en el culto para Dios. Un impedimento, la ignorancia, la impureza y el tercero, la incredulidad. Si tú no lo crees, perdiste la oportunidad. Como nos dijo Silvi, con el hombre que se le cayó el hacha. Él pudo haber dicho, la perdí, se terminó. Pero él vio una oportunidad en medio de la necesidad. Creyó que el profeta podía hacer algo para recuperar un elemento, escuche bien, con un peso específico 8 veces más pesado, el hierro, que el agua. Creyó, algo podés hacer, profeta, maestro. Y el profeta Eliseo, que tenía una poderosa unción, doble de lo que tuvo Elías, la recuperó. Tenía unción. Mire cómo opera la unción. La unción es poderosa. No hay nada imposible para lograr. Ahora, la unción del Espíritu no está para bendecir proyectos, métodos.
No, Dios nunca ungió estas cosas. Dios unge ¿qué? Dígalo, personas, hombres y mujeres que se rinden a Él. Y es el Espíritu de Dios que se mueve a través de esa persona, de tal manera que bendice a otros. Dios quiere que tú tengas convicción de que el Espíritu Santo está obrando en ti y sobre tu vida. Y fíjate, yo te voy a nombrar una cantidad de experiencias. Lucas 4:18, Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Tenía la convicción. Dios no juega a las escondidas. David, segunda Samuel, ¿tenés la otra, Marce? Gracias. Ahí va. Segunda Samuel 23:2. ¿Qué dijo David? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Él tenía la convicción, estaba seguro. ¿Qué dijo Esdras? La mano de Dios está sobre mí. ¿Qué dijo Nehemías? La mano de Dios es buena sobre mí. ¿Qué se dice de Elías? Y la mano de Dios estuvo sobre Elías. Es la idea, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Usted sabe, porque mire las cosas que hace la unción del Espíritu. Es el mismo pasaje, el mismo contexto. Cuando él ora 7 veces para que caiga la lluvia después de 3 años y medio. ¿Se acuerda el pasaje? Perfecto. Allí dice que después que él oró y apareció la manito como una nube en el fondo del horizonte del mar, le dice al rey, empieza a correr porque se viene la lluvia. Pero Elías corrió delante de él y llegó a la otra ciudad corriendo 38 kilómetros. Y llegó primero que Acab. La unción del Espíritu Santo lo fue llevando corriendo, le dio fuerzas físicas, emocionales para hacerlo. Hermanos, la unción aún renueva nuestra mente, trae claridad de conceptos, moviliza nuestro corazón para amar, para buscar a los perdidos y mueve nuestra voluntad para obedecer a Dios y darle gloria a Jesucristo. Es la unción del Espíritu. Pablo tenía convicción. Segunda Corintios, avanti, marche. Segunda Corintios 2, 4 y 5, usted que está anotando. Él dice, Dios nos unge. Y él está expresando, fui ungido para predicar. Y mi predicación es hecha en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Otro gran hombre fue Spurgeon. ¿Qué dijo Spurgeon? No necesitamos grandes intelectuales para predicar el Evangelio, de intelecto extraordinario, sino que necesitamos extraordinaria unción del Espíritu Santo. Yo a veces me toca predicar en campañas y vienen algunos a terminar el culto
Dice, qué linda palabra, qué lindo mensaje. Y yo interiormente digo, ¿qué efecto verdaderamente ha producido? La elocuencia es una virtud humana. Señor, si tú verdaderamente lo tocaste, habrá un cambio en él. Si solo fue mi elocuencia, mi capacidad para expresarme, no sucederá nada. Y hermanos, es así como se lo estoy comunicando. Tú y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo. No alcanza con tener la alarma, todo el sistema instalado. Hay que activarla. Marce, ¿qué produce el Espíritu Santo en nosotros? Provee una cobertura de poder espiritual para hacer las obras de Dios. Somos humanos, limitados y vulnerables. Necesitamos ser capacitados por el Espíritu para hacer las obras de Dios en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo aquel que nos capacita, pero también nos da autoridad espiritual, permite deshacer las obras del diablo. Tomo un solo texto. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Una cosa es expresarlo y otra cosa es vivirlo. Cuando tú tienes que enfrentarte a una situación en donde la persona está endemoniada realmente y el diablo se burla de ti. Y el diablo dice, yo no lo voy a dejar porque es mío. Me lo entregaron en un pacto hace muchos años. ¿Qué haces tú? Se terminó la elocuencia, la teología, el instituto bíblico. ¿Qué haces? Necesitas de esa unción del Espíritu, del poder, de la autoridad. Entonces, cuando tú le ordenas en el nombre de Jesús, es la unción que se mueve y la persona es libre en el poder del Espíritu Santo, no en tu capacidad. Esa unción nos da autoridad espiritual para quebrar yugos. Hoy estaba pensando, ¿qué característica de la unción, por gracia de Dios, pude experimentar en las diferentes iglesias? No siempre fue la misma operación. Pero, por ejemplo, la iglesia de Sabebre de Liniers fueron ministerios de muchísimas liberaciones de endemoniados. Y hay momentos de largas horas y de largos días en la liberación, en donde tú pides a Dios una sabiduría extra para descubrir cuál es la atadura espiritual. Y cuando esa atadura espiritual te es revelada por el Espíritu, se quiebra el poder del enemigo y tiene que salir. Y la persona es liberada. Tú no hablas en tu autoridad, tú no reprendes en tu autoridad. Es en la autoridad de Jesucristo. Y la unción y el poder espiritual viene a ti y se mueve por el Espíritu Santo. Por lo cual, la unción permite hacer las obras de Dios, pero también deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y esa autoridad te ha sido conferida a ti y a la iglesia. Gloria a Dios.
Hay mucha gente con la cual no alcanza el consejo sabio. Necesita una ministración poderosa porque está atada al mal. Y solo la unción de Dios puede quebrarla. Sí, Marce, avanzamos. Es la unción de Dios la que genera en nosotros una transformación interior. Quita los temores. Quiebra los temores. Yo le pregunto a usted, la persecución desatada desde la época de Pablo en adelante sobre la iglesia fue muy cruenta, muy dolorosa. ¿Cómo seguían predicando el Evangelio? Si sabían que los podían matar, ¿cómo lo hacían? ¿No tenían miedo? No. ¿Quién les quitaba el miedo? El Espíritu Santo. Les daba valentía, denuedo. Fíjese en los textos de las experiencias de Hechos. Y eran llenos del Espíritu Santo y predicaban con todo denuedo, quiere decir valentía. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú hoy vas a hablar a otro de Jesucristo, tengo miedo que me bardeen. Tengo miedo que se burlen. Tengo miedo de hablar. Tengo miedo del que dirán. Tengo miedo de decir, vos todavía crees en estas cosas. Tengo miedo. La carne no tiene respuesta al temor. Es el poder de Jesucristo el que tiene respuesta. Es el Espíritu Santo. Cuando Él te unge, tú no le tienes miedo a nadie. Puedes estar hablando delante del presidente y decirle, señor presidente, usted se ha equivocado en esto, esto y esto. Y en nombre de Dios le digo, Dios traerá juicio si usted no se arrepiente. ¿Tienes miedo? Porque es el Espíritu que te dará las palabras adecuadas para hablar. Dios quita ese temor y Dios protege al ungido. Mira, Dios lo protegió a Saúl 2 veces de que David lo matara. Y la Escritura dice que no debemos tocar al ungido de Jehová. No solamente produce una transformación de quitar los miedos, de darnos valentía, sino también de protección. De protección. ¿Tenemos algo más, Marce? Sí. El Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Pero lo más extraordinario para mi vida, puede ser que para ti sea algo diferente. A mí, en los grandes encuentros con el Espíritu Santo, en un alto porcentaje, siempre me ha hablado por la palabra. No sé, será la forma en que Él se comunica conmigo. No digo que lo tenga que hacer contigo igual, ¿no? Y yo me doy cuenta. Puede ser de algo pequeño, donde me dice, ¿te parece que vos pensás bien de esta manera? Puede haber otra forma. Y me pone un pensamiento, una idea. Yo sé, tienes razón, yo estaba equivocado, porque es así. Dios siempre tiene razón. Cantidad de veces, de hechos cotidianos de la vida, a veces de decisiones importantes. Nunca voy a olvidarme, porque hoy lo estamos disfrutando,
¿Cómo llegamos aquí? Esa noche de contrariedad de mi parte, y cuando abro la Biblia y el Espíritu Santo me clava los ojos en Isaías 44, 44, 28, y me dijo, yo edificaré la iglesia y fundaré el templo. Y me clavó la idea, punto, ya está. No lo dudé más. A su tiempo Dios lo dio. A su tiempo Dios lo dio. Me acuerdo que con Irma, bueno, había perdido varios embarazos en la búsqueda del segundo hijo, no llegaba, había un cierto grado de frustración, tenía su tratamiento médico, las cápsulas, bueno, todo lo que usted sabe. Una noche nos habíamos ido a acostar, el Espíritu me lleva a la palabra. Isaías 66, de un lado y del otro. Y Dios me habla, yo lo entendí. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Y del otro lado, el texto paralelo, antes que clamen yo oiré y responderé. Le dije, Irma, ¿dónde están las cápsulas? Olvídate de las cápsulas. Dios nos va a dar un hijo, punto. De aquí en más no vamos a pedir, vamos a darle gracias a Dios. Tardó 3 años, 6 meses y algunos días en llegar la respuesta. No. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu, es inequívoco. Necesitamos conocerle, querido. Yo le estoy hablando con el corazón, porque empecé desde mi ignorancia del Espíritu, con honestidad. No soy el profeta Isaías, ni Jeremías, pero Dios en su gracia y misericordia nos ha bendecido. Nos ha bendecido. Siempre en cada iglesia que hemos pastoreado hubo una forma diferenciada de la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Marce, después de la iluminación hay algo más. Enseña la palabra, hay algo más. Estampa su sello sobre nosotros. El sello de Dios sobre tu vida y la mía es la presencia del Espíritu Santo, que es la señal, la garantía de ¿qué? De nuestra redención. Gloria a Dios. Esa es la garantía. Y el último Marce, creo, trae gozo y perfume al corazón la presencia del Espíritu Santo. Y la unción produce los resultados de Dios en la obra. Y acá quiero llegar. Dios sabe lo que quiere lograr en determinado tiempo en una congregación. Y así está la manifestación de los dones, la unción, la llenura del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Quiere decir que la unción lo que hace es obrar en la dirección de la voluntad de Dios. Pueden ser 200 personas o 10.000. Dios no mide el éxito como nosotros. Es que la unción cumple el propósito de Dios en esos ministerios y en esa congregación. Acá no está Edison y Cristina, porque ellos fueron parte de aquel ministerio en la iglesia de Saavedra, en los tiempos, pero estás vos y vos, Amada y Osvaldo, en los tiempos de los grandes milagros, de las campañas de Anacondia, de la década del 80. La gente entraba sola al templo, se convertía.
Muchos venían convertidos de la campaña, se bautizaban y seguían. Pero Dios en su misericordia nos hizo experimentar cosas que de igual manera no se repitieron en los demás años de ministerio. La unción se movía en el templo de tal manera que uno levantaba la mano para empezar a orar y a 20 metros de distancia las personas caían fulminadas en el piso. Y se levantaban transformadas. Había milagros de sanidad, pero por cantidad, algunos impresionantes. Manifestaciones demoníacas, liberaciones. Un tiempo muy especial para la Argentina y para muchos de los que servimos en las campañas. Un día el papá de Osvaldo, ¿vos te acordás que tu papá era Rengo? Sí, de un accidente tenía una pierna que le había quedado más corta que la otra. Pero mire qué ocurrió. Habíamos almorzado juntos en el viejo templo de Cowland porque vivían en Merlo. No volvían, se quedaban allí después para el culto de la noche. Y me dice, pastor, como las personas de antes, ¿no? Hoy me dicen Salva, Salvita. Pastor, ¿por qué no ora por mi pierna? Y yo pensé, le voy a ser honesto, pensé, se llamaba Francisco, le decíamos Pancho, pero ahora no está la unción. Note, recién terminamos de comer, de almorzar, estamos haciendo broma. Bueno, le digo, pero a él no le dije nada. Dije, bueno, vamos a orar, Pancho. Puse la mano sobre él. No hice como Juan Carlos Díaz, que se estirara la pierna. Señor, estira su pierna, sánalo. Instantáneamente, las dos piernas fueron sanadas. Milagros de esos podría contarle por horas. En otro lugar, la unción actuó de manera distinta. Acá ha actuado de manera diferente. Pero la unción te habilita para el ministerio, para el que Dios te llamó. Tú necesitas unción para limpiar las baldosas, para cantar, para servir, para ofrendar, para enseñar, para trabajar en el templo. Tú necesitas unción para toda clase de servicio. Te lo voy a volver a decir con todo el amor. Necesitas la unción del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo se recibe en un espíritu de oración. Yo no te la puedo dar. Tú la tienes que buscar. Dios sí. Dios la tiene para ti. Tal vez algunos la tiene y se apagó, necesita reavivarla. Tal vez alguno nunca escuchó de lo que hemos hablado y en esta noche el Espíritu lo anima para que la busque. Y quizás alguno la perdió como el hacha. Por rebeldías, le pasó a Saúl, le pasó a Sansón. Bueno, arrepiéntase. Vuelva a Dios y pídale, Señor, vuelve a darme la unción que perdí. Sinceramente, Dios se la va a devolver. Fíjese, dos casos. Saúl perdió la unción y nunca más la recuperó. ¿Sabes por qué? Porque nunca le pidió a Dios recuperarla. Cayó en manos del diablo. Pero David, que se equivocó, se arrepintió y Dios le renovó la unción. Te va a transformar. Otros la verán y te van a decir, ¿pero qué te pasó?
Hermanos de la iglesia, otros van a ver autoridad de Dios, habilitación de Dios, pasión por Dios, nueva, nueva, nueva. Hermanos, lo voy a decir de corazón. Podría hablar 2 horas más. Ya el Espíritu me dijo que es suficiente. ¿Tú quieres recibir la unción de Dios? Asegúrate de estar convertido. No estoy ofendiendo a nadie, estoy hablando por el Espíritu. Si tú reconoces que solo tienes un convencimiento de Jesucristo, conviértete esta noche. No me tienes que levantar la mano, colgarte del ventilador, no. Mientras estás de rodillas, pídele perdón a Dios, invita a Jesucristo a entrar a tu corazón y recíbelo. Número 2. Si hay algún pecado que te ata, que te esclaviza, confiésalo a Dios. Y abandónalo en tu vida. Abandónalo. La unción nunca se da sobre la carne, se da en las personas que buscan lo espiritual. Presenta tu alma vacía y limpia delante de Dios. Pídele a Dios una unción nueva, una pasión nueva. Pídale al Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo. Deje que Él haga la obra de Dios, algo sobrenatural. Yo te transmití lo que Dios puso en mi vida. Pero el camino, cada uno lo debemos transitar. Búscalo al Espíritu Santo en esta noche. Él está aquí. Lo envió el Señor Jesucristo para que continúe la obra de la iglesia hasta su venida. Es el Espíritu el que edifica la iglesia hoy. No se lo impidamos. No se lo impidas en tu corazón. Búscalo con clamor, con llanto, con quebrantamiento, todos los días, por Dios, todos los días, todos los días. Dale una prioridad. Vamos a orar. Yo quiero animar a todo el que quiere venir a buscar a Dios, que se ponga de pie. Si tú quieres ser ungido por el Espíritu Santo, colócate de pie. Ven al altar de Dios, arrodíllate, búscalo. Yo voy a pedir una renovación sobre mi propia vida. No tengas vergüenza del otro, de aquella, No, búscalo, Dios está aquí. Hemos venido para encontrarnos con Él. Hermanos, busquemos al Espíritu Santo. Busquemos. Él está aquí. Oh, visita.
Y Señor, inunda de tu presencia, tu templo, tu casa, de tal manera que el fuego de tu Espíritu enciende en nuestros corazones una pasión nueva por ti. Quema las impurezas de nuestra alma. Llénanos del poder para servirte con eficacia, con gozo, para darte la gloria y la honra a ti. Espíritu Santo, muévete en cada corazón, en cada hermano, hermana sentados, parados, arrodillados. Bautiza con fuego nuestras vidas. Bautiza con fuego nuestras vidas. Que haya un antes y un después. Danos una experiencia profunda para conocerte. Y pone en cada uno de nosotros el anhelo, el deseo de tener comunión contigo, Espíritu Santo, cada día. Perdón por los tiempos que no lo hicimos. Pero gracias por llamarnos a una reflexión y a un cambio. Y gracias por esperarnos cada mañana como el perfume del incienso en el tabernáculo y cada tarde que se volvía a encender. Señor, el fuego era sacado del altar de las ofrendas. Que cada día la ofrenda sea nuestra propia vida. Que nos presentemos vivos. Aleluya, para servirte a ti. Que el perfume sea de nuestro corazón. Para gloria de Dios. Señor, sigue obrando, derramando dones. Sorpréndenos.
Cumple tu voluntad en esta, la iglesia de Jesucristo. Engrandece tu nombre en este lugar y llénalo de tu gloria. Siga hablando, Señor, para que lo que tú deseas de todos nosotros sea cumplido en la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Hermano, lo que usted recibió o la inquietud que Dios sembró en su corazón, sígale trabajando cada día con el Espíritu Santo. Cada día, que no se apague ese deseo, que sea como el fuego en el altar de las ofrendas, que nunca se apagaba. Búsquelo a Dios y abra su corazón para recibir de Él. Gracias, Señor.